El Internet es una gran red que permite la interconexión entre dispositivos fijos o móviles. Esto fue una evolución para la sociedad moderna, ya que se transformó en una gran herramienta para la comunicación, el entretenimiento y para el comercio en todo el mundo. Se ha registrado que en 2006 los usuarios de Internet superaron los 1.100 millones de personas y a lo largo del tiempo se han incrementado las cifras de manera muy rápida. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo es que llega dicho Internet a tu hogar? Para ello existen varias herramientas de comunicación que ayudan a transmitir información, las cuales llegan hasta nuestros hogares gracias a las redes de acceso, las cuales son unidas por cable a las centrales telefónicas. Entre ellas destacan dos tipos de herramientas, la fibra óptica y el ADSL. El ADSL es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales eléctricas de alta frecuencia, la cual recorre el hilo de cobre trenzado que se encuentra en su interior, recubierto de plástico para evitar las interferencias. Se trata de la misma línea que se usa para la telefonía convencional. Con el tiempo se ha ido desarrollando fórmulas mejoradas de ADSL, mas sin embargo su velocidad no es la misma en todos los hogares, ya que cuanto más lejos esté el usuario de la central, más baja será la velocidad, y de igual manera puede afectar la interferencia de los vecinos, volviéndolo aún más lento. La fibra óptica consiste en un filamento delgado, ya sea de vidrio o de plástico, en el cual viajan pulsos de luz que contienen información a transmitir. Esto hace que la fibra óptica sea el medio de transmisión más avanzado que existe. Con el paso del tiempo, esta herramienta fue perfeccionándose hasta ser implementada de manera internacional. Dicha herramienta es un despliegue completamente nuevo y te permite velocidades de acceso a Internet mucho mayores. En este tipo de herramientas no existe pérdida de velocidad al alejarnos de la central ni por interferencia de vecinos. Veamos la opinión de dos expertos. Bueno, depende del uso de que le vas a dar a la fibra óptica y al cable UTP. Si lo que queremos es transmitir a grandes distancias, es obvio que es mucho mejor la fibra óptica, ¿sí? Porque a mayor distancia no se pierden, no hay interferencia de datos. También a mayor distancia la interferencia de datos con el cable UTP es muy alta. La velocidad de transmisión de datos es mucho mejor con fibra óptica que con cable UTP. Pero ahora, si queremos ya llevar la información dentro de un mismo centro, entonces ya es mejor utilizar el cable. ¿Por qué? Porque es mucho más económico y porque no hay necesidad en una red de transmitir de una computadora a otra, usar tanta tecnología. Entonces esa es la razón por la cual para transmitir, por decir algo, de una ciudad a otra, de un país a otro, pues es banda ancha. Dentro de una misma área es el cable UTP. Hay que diferenciar entre dos puntos. Fibra óptica es una conductividad de internet que viene vía subterránea y se conecta a antenas específicas para la distribución de la señal, ¿sí? El cable UTP es para hacer una instalación de enlace de computadoras y puede ser desde 1000 hasta no sé, 1000 y tantos baudios, pero queda restringido el cable UTP nada más para recibir la señal que te manda la fibra óptica. Si no está bien distribuida la fibra óptica, pues entonces la señal es muy baja, ¿sí? Esa es la diferencia entre la fibra óptica y el UTP. Entonces no hay comparativo entre que una sea mejor o la otra sea peor. Cada una cuenta con una función. La función de la fibra óptica es proporcionar una mejor señal de internet, y el cable UTP simple y sencillamente se encarga de distribuirlo a las computadoras. Si nos ponemos a comparar lo que son los cables ADSL y fibra óptica, yo opino que ahorita la fibra óptica es como lo más utilizado, es el plus, para mí es la mejor, ya que ha mejorado mucho en cuestiones de conectividad. El ADSL tenía muchas pérdidas, era muy fácil de romper, era muy fácil de que se dañaran las conexiones.
Ahora la fibra óptica pues tiene mejor conectividad, podemos instalar fibra óptica en grandes distancias, hablando de grandes kilómetros, lo que no se hacía con el ADSL. En el ADSL pues eran conexiones cortas y era por tramos. Ahorita la fibra óptica pues es de grandes cantidades. También hay diferentes formas de instalarla, ya sea de forma aérea, que es por medio de los postes, o medios subterráneos, que ya usa uno lo que son canalejas por debajo de la tierra y que metemos por ahí la fibra óptica. También se ha manejado de modo marino. Hay muchas empresas que usan fibra óptica por debajo del agua con diferentes instalaciones. ¿Esto para qué? Pues para que haya una mejor conectividad. También hay mayor seguridad de la red, ya que tiene una velocidad muy fluida, no hay transferencia, y lo teníamos con el ADSL, que se puede decir el UTP o el cable telefónico que se utilizaba, porque fibra óptica vino a mejorar ese cable. No podemos decir que es una comparación. Ahorita sí, porque están todavía los dos cables, pero yo creo que en unos cuantos años más va a desaparecer ADSL y fibra óptica se va a llevar pues el mayor desempeño. Ahora también otra de las ventajas que tiene la fibra óptica es que aguanta grandes pues cambios de temperatura. Por ejemplo, si estamos en alguna ciudad donde hace mucho frío o puede hasta caer hielo, utilizas fibra óptica y no hay ningún problema. Si nos movemos a algún lugar más cálido donde las temperaturas son muy fuertes, pues también aguanta esa temperatura, que hace que no haya mucha pérdida de datos. Otra ventaja es que es muy flexible, muy delgado, no es pesado. Entonces nosotros podemos maniobrar con ese cable pues como quisiéramos. Y el ASDL, que era el UTP, pues ese no, si lo doblamos puede que se corten los cables, puede que haya que hacer conexiones más pegadas, y pues es una desventaja que tiene contra la fibra óptica. Para mí la fibra óptica, en mi opinión, ahorita pues es la mejor que hay. Sería muy bueno que empezáramos a sustituir todo ese tipo de cable con fibra óptica para no tener pérdida de datos, y esa sería mi opinión. Como pudimos escuchar, en sí no hay una comparación como tal de los dos tipos de conexiones, sino que se habla de en qué campos es mejor cada cableado. Mas sin embargo, se puede notar una ligera preferencia hacia la fibra óptica, la cual en algún futuro podría ser el único tipo de cableado.